Hola, bienvenido a ArcSysTech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores, y lo que vamos a ver hoy es cómo ejecutar testes unitarios utilizando contenedores. Para ello nos vamos a aprovechar del concepto de stage que hemos visto en los vídeos anteriores. Y sinceramente, la mejor manera de ver esto es viéndolo en un caso práctico, así que ¡vamos allá! Te presento el proyecto que vamos a utilizar. Es una evolución del proyecto que hemos visto en los vídeos anteriores. Se trata de un proyecto hecho en .NET, pero como te digo siempre, esto no se trata de la tecnología de desarrollo en concreto, sino de los conceptos, y estos son aplicables en cualquier tecnología. Por un lado, tenemos el proyecto que yo quiero compilar, que es este Hello World Net, que puedes ver que es muy sencillo, que básicamente lo que hace es escribir hello y un nombre que le devuelve un objeto, que en este caso es esta clase de ahí, que básicamente devuelve siempre ARCSYS. Para ello, hemos ejecutado unos testes unitarios y tenemos este test de ahí que verifica que el name provider devuelve ARCSYS. Como puedes ver, aquí se espera ARCSYS en mayúscula, mientras que en el código que teníamos ARCSYS se devolvía en minúscula. Eso va a hacer que el test unitario falle. Ahora te presento el Dockerfile que vamos a utilizar. Observa que tiene 3 stages. Lo podemos ver porque tenemos 3 sentencias from. Tenemos el stage de build, que básicamente es equivalente al stage de build que hemos estado utilizando en los vídeos anteriores. Lo único que hace es utilizar una imagen del SDK, copiar el código fuente y ejecutar el comando de compilación. Eso nos va a dejar unos binarios compilados de nuestra aplicación. Ese stage no ejecuta ningún test. Luego tenemos un segundo stage. Este stage es el stage de test. Observa que también utilizamos la imagen del SDK, eso es porque en el caso de .NET es la imagen del SDK el que contiene las herramientas de desarrollador para ejecutar testes unitarios. Copiamos el código tanto del test como copiamos el código fuente a partir del stage de build. Observa que en el stage de build hemos copiado el código fuente, lo estamos copiando aquí, y en el stage de test, utilizando el código fuente que ya hemos copiado del stage de build, lo copiamos aquí también. Y luego ejecutamos el comando para ejecutar los testes unitarios. Así, lo que tenemos ahora son dos stages, el stage de build y el stage de test. El stage de test depende del stage de build porque utiliza archivos que se generan en ese stage de build. Y por último tenemos el stage final, el stage que se va a generar cuando generamos la imagen con Docker Build. Y en este caso es una copia del stage final que hemos estado utilizando en los vídeos anteriores, donde básicamente lo que hacemos es copiar del stage de build el código compilado. Por lo tanto, ese stage final tiene una dependencia contra el stage de build, pero no contra el stage de test. Este es el Dockerfile que hemos generado para poder ejecutar los testes unitarios. Vamos ahora a ver cómo podemos ejecutarlos. Lo primero que vamos a observar es que si construimos nuestra imagen no se va a ejecutar ningún test unitario. Para ello puedo ejecutar el comando docker build, le damos un nombre, ejemplo tests, y ejecutamos. Y vamos a ver que se van a ejecutar el stage de build y el stage final. Ahí está, ya se ha construido nuestra imagen y yo puedo ejecutarla sin ningún problema. Ahí tenemos nuestro contenedor ejecutado. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos ejecutar los testes unitarios. Y para ello nos vamos a aprovechar de la capacidad de que cuando construimos una imagen podemos quedarnos en un stage específico. Recuerda los stages que teníamos en nuestro Dockerfile. El stage de build, el stage de test y el stage final. Cuando hemos hecho un Docker build se ha ejecutado el stage final. El stage final depende del stage de build porque copia ficheros de este stage, pero no depende del stage de test en ningún momento. Es por ello que no se ha ejecutado el stage de test. Pero tenemos la posibilidad, cuando ejecutamos un Docker build, de indicarle a Docker que queremos quedarnos en un stage determinado. Y lo que le vamos a decir ahora es que nos queremos quedar en el stage de test. Esto va a forzar su ejecución. Observa el comando. Es exactamente igual que antes, pero hemos agregado --target test, donde test es el nombre del stage que queremos construir. Ejecutamos este comando y ahora vas a ver cómo se van a ejecutar los testes unitarios. Y de hecho, este Docker build va a fallar. ¿Por qué? Porque el test unitario falla. Ahí está. Puedes ver cómo
el Docker build ha fallado, y ha fallado precisamente porque tenemos un test que nos decía que esperaba ARSYS en mayúscula, pero se ha encontrado ARSYS en minúscula. El hecho de que cuando fallen los testes unitarios falle la construcción de la imagen nos permite incorporar esto dentro de shell scripts o herramientas de CI/CD y garantizar que si los testes no pasan, la imagen no se construya. Pero el hecho de que si utilizamos un Docker build sin el target de test se construya la imagen, nos permite también construir la imagen incluso aunque no pasen los testes, que a lo mejor lo podemos necesitar en según qué circunstancias. Entonces, lo que hemos visto es que tenemos la posibilidad de ejecutar los testes cuando nosotros queramos, ejecutando un Docker build contra el stage de test, y también podemos construir la imagen cuando nosotros lo necesitamos, ejecutando directamente el Docker build contra el stage final. Y para finalizar, me gustaría mostrar lo mismo utilizando Docker Compose, porque también lo podemos hacer con Docker Compose y así no tenemos que acordarnos de los parámetros que tenemos que ir pasando a Docker Build. Es mucho más sencillo para todos utilizando Compose. Para ello, lo que hacemos es definir un fichero de Docker Compose con dos servicios, el servicio test en este caso y el servicio hello. El servicio test es el que se va a utilizar para ejecutar los testes unitarios y el servicio hello es el que vamos a ejecutar para construir la imagen final o para ejecutarla. Observa que básicamente ambos servicios se definen igual. Los definimos utilizando la etiqueta build de Docker Compose, que es la etiqueta que tenemos que utilizar cuando en Docker Compose queremos construir imágenes a partir de nuestro código. Para ello, le tenemos que indicar el contexto de build, en este caso es el propio directorio, y el Dockerfile, que en este caso es el propio Dockerfile. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos servicios? El target, es decir, el stage. El servicio de test va a ejecutar el target de test, el stage de test, y por lo tanto va a ejecutar los testes unitarios, mientras que el servicio hello lo que va a hacer es hacer un Docker build normal y corriente, porque no tiene ningún target, por lo tanto va a ir contra el stage final. Vamos a ver el ejemplo de cómo invocaríamos eso en Compose. Para invocar los testes unitarios, le vamos a decir a Compose que ejecute el servicio de test. Observa que estamos ejecutando un Docker Compose Run y no un Docker Compose App, porque no vamos a querer mantener el servicio en marcha. Lo único que queremos es que se ejecute una vez. Sabemos que es un servicio que empieza y termina, porque o bien va a ejecutar los testes unitarios correctamente o bien va a ejecutar los testes unitarios incorrectamente, pero en ambos casos va a terminar. Puedes ver que el resultado es exactamente el mismo que cuando lanzamos el Docker Build manual. Docker Compose ha ejecutado los testes unitarios y estos han fallado. Por otro lado, si ejecuto el servicio hello, Docker Compose run hello, Docker Compose va a construir nuestra imagen, en este caso ya la teníamos construida, y nos va a ejecutar el servicio. De nuevo, utilizo run y no app porque este servicio hello, esta imagen, es una imagen que empieza y termina. Esta es la manera de ejecutar testes unitarios utilizando Docker, aprovechándonos del concepto de stages que hemos visto en los vídeos anteriores. Así, resumiendo, la estrategia que hemos seguido es definimos un stage específico para ejecutar los testes, lo invocamos con --target en Docker Build, o también, como hemos visto en Docker Compose, lo podemos hacer cuando queramos ejecutar los testes. Y cuando no queramos ejecutar los testes, sino construir la imagen final, ejecutamos un Docker Build sin el --target.